Filipenses 1, el versículo 27. Filipenses 1, 27. Aleluya. Amén. Dice aquí en el nombre del Padre, del Hijo y en comunión con el Espíritu Santo. Dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que ya sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, unánimes combatiendo juntos por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que a ellos ciertamente es indicio de perdición, pero a vosotros de salvación y esto de Dios. Porque a vosotros es concedido por Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que visteis en mí, y ahora oís, está en mí. Aleluya. ¿Pueden sentarse, hermanos? Creo que la clave de esta porción de este capítulo, de esta porción, versículo 27 al 30, está ahí en la primera frase que leímos. Solamente Aleluya. que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Amén. Amén. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Y luego él explica un poquito más. ¿Para qué? Ya sea que vaya a veros o que esté ausente. Si yo puedo ver a ustedes con mis propios ojos, o si yo esté ausente y no puedo ver a ustedes, que su comportamiento sea digno del Evangelio, ¿verdad? Unánimes, también puedo escuchar de ustedes que ustedes están unánimes, combatiendo juntos por la fe del Evangelio, que estáis firmes en un mismo espíritu. Amén. Si yo estoy allí, Pablo está diciendo, o si no estoy ahí, que ustedes están siguiendo igual. Amén. Que eso, hermanos, es el buen carácter. Amén. Carácter bueno. Tenemos que tener carácter bueno. Y él está explicando esto aquí. Pero voy a hablar primeramente del Evangelio, porque dice que os comportéis como es digno del Evangelio. Aleluya. Cuando yo digo el Evangelio, estoy diciendo que Jesucristo vino aquí a salvar a nosotros, que todos nosotros éramos pecadores, según Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:10, no hay justo ni aun uno, pero que Cristo vino a dar su vida por nosotros. Amén. Y por él podemos ser salvos. Amén. Podemos arrepentirnos y podemos ser salvos. Un predicador murió y sus parientes encontraron muchos de los bosquejos de sus sermones cuidadosamente atados y archivados ahí en un cuarto. Y encima de todos, encima de ellos, había una tarjeta con esta inscripción. Dijo, ¿a dónde se ha ido la influencia de estos sermones que he predicado? ¿Qué efecto ha tenido? Y luego, al otro lado de la tarjeta, dijo la respuesta, ¿dónde están los rayos del sol del año pasado? ¿Dónde están? Se han ido a las frutas, los granos y las verduras para alimentar a la humanidad. ¿Dónde están las gotas de lluvia del año pasado? Olvidadas por la mayoría de la gente, por supuesto, pero hicieron su trabajo refrescante, su influencia aún perdura. Así también mis sermones han entrado en las vidas y las han hecho más nobles, más parecidas a Cristo y más aptas para el cielo. Amén. El evangelio
Es verdad que se cambia una persona, ¿verdad? Que tiene efecto. Amén. La predicación del evangelio. Yo usé el Google para traducir esta cita. Espero que tiene sentido cuando ustedes lo escuchen. Pero A.B. Simpson dijo, el evangelio le dice a los hombres rebeldes que Dios está reconciliado, que la justicia está satisfecha, que el pecado ha sido expiado, que el juicio del culpable puede ser revocado, que la condenación del pecador cancelada, la maldición de la ley borrada, las puertas del infierno cerradas, que los portales del cielo están abiertos de par en par, que el poder del pecado está subyugado, la conciencia culpable sanada, el corazón quebrantado, consolado, el dolor y la miseria de la caída deshechos. Amén. El evangelio tiene gran efecto, ¿verdad? Amén. ¿Qué es el poder del evangelio? Hay diferentes cosas del evangelio que un predicador de los 1800 que se llama C.H. Carlos Spurgeon dice, primeramente, el evangelio es muy sencillo. No es extravagante, no es muy adornado, muy sencillo, ¿verdad? Dice 1 de Corintios 2, 1 al 5, dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para predicaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber otra cosa entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve con vosotros en flaqueza y mucho temor y temblor, y mi palabra y mi predicación no fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Amén. Dice aquí, hermanos, Pablo era uno de los únicos predicadores que creo que podía decir que con su elocuencia él podía hacer que ellos estaban atónitos, ¿verdad? Por la hermosura de sus palabras. Él podía explicar cosas buenas, pero él dice, yo vine aquí sin usar esas palabras tan elocuentes. Yo vine a predicar, no así, pero con la demostración del poder de Dios. Y dijo la razón para qué vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Amén. ¿Cuántos de ustedes escucharon del evangelio cuando eran niños? Cuando eran niños escucharon del evangelio por la primera vez. Amén. Hermano Héctor, hermano Isaías. Cuando yo tenía 3, 4 años, yo recibí a Cristo como mi Salvador, gracias a Dios. Pero hermanos, niños pueden entender el evangelio, ¿verdad? Amén. Yes. No tiene que llegar a tener un doctorado, gracias a Dios. No tiene que llegar a tener mucho tiempo bajo de un otro maestro. No, usted puede entender el evangelio fácilmente, sencillamente. Es la salvación común, dice en el libro de Judas, que todos pueden entender el evangelio y que todos pueden recibir el evangelio. Como dice ahí en Mateo 18, enfatizando que el evangelio es sencillo, dice, de cierto os digo, si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Yes. El evangelio es sencillo, pero nosotros también tenemos que hacernos como si fuéramos niños, ¿verdad? Para recibir la salvación. El evangelio es verdadero. Amén. Es bien clara. Es bien claro el evangelio. No hay nada de confundirte en el evangelio. No puede ser mezclado con otras religiones. Si hay confusión en el evangelio, no es por lo que dice la Biblia, es por lo que mezcla el hombre con el evangelio, ¿verdad? Pues, unas religiones dice
pues así dice la Biblia, pero tenemos que hacer unas obras para ganar la salvación. No. Dice Efesios, solamente por gracia. Amén. Aleluya. Para que nadie se jacte, ¿verdad? Amén. Pues eso es lo que dice aquí, pero sabemos que Dios el Padre está muy lejos de ahí. Tenemos que hablar con María para que ella hable con Jesucristo, para que Él hable con Dios el Padre. O tal vez está más lejos. Tenemos que hablar con este santo que va a hablar con este santo, que va a hablar con este santo, que va a hablar con este santo, y va a hablar con María, y va a hablar con Jesucristo, que va a hablar con... ¿De quién estamos hablando? ¿Me entienden, hermanos? Mezclamos esas cosas con el evangelio. Amén. Pues para ganar la salvación tú tienes que ir a esa montaña, tú tienes que rodearla 3 veces, tú tienes que postrarse hacia el lado oriental, arrodillarse 3 veces y decir amén, aleluya, gracias a Dios. Quinta vez, ¿me entienden, hermanos? Es el evangelio confundido porque ellos están mezclando cosas con lo que es el evangelio. El evangelio es bien verdadero, bien sencillo y bien entendible, ¿verdad? Aleluya. El evangelio de Jesucristo no contiene miedo, ¿verdad? No sé cómo decirlo, pero el evangelio es sin temor. Amén. Nos da de nuevo el evangelio. Hecho, dice aquí, hermanos, Marcos 16:15. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Amén, gloria a Dios. Versículo 16 dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Oh, qué bueno. Mas el que no creyere será condenado. ¿Qué es el evangelio, hermanos? El evangelio no tiene temor de lo que una persona va a pensar. El evangelio no tiene miedo. No le da miedo decir la verdad. Amén. El evangelio no se cambia por esa persona, por la otra persona. Si una persona va a hacer sentido por lo que está sentido por lo que hemos dicho. No, el evangelio dice, si creeres vas a recibir la vida eterna, pero si no, tú vas a ser condenado. Amén. Escuchen esto, hermanos. Lucas 13:1-5. Jesucristo está hablando, dice, en este mismo tiempo estaban ahí unos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con sus sacrificios, y respondiendo Jesús le dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó en la torre en Siloé, él los mató. ¿Pensáis que ellos eran más pecadores que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Hermanos, hay muchas iglesias aquí, hay muchas personas que solamente quieren escuchar de la bendición de Dios, ¿verdad? Que solamente quieren escuchar de las cosas buenas, que Dios nos va a dar regalos. Que cada día, si usted viene a Cristo, usted va a tener su cumpleaños cada día, por decir, hermanos. Usted va a tener bendición, riqueza. Su carro va a funcionar mejor. Todo eso, todo va a salir bien, todo va a ser mejor si usted viene a Jesucristo. Y sí puede ser la verdad, amén. Aleluya. Pero quiero decirles ahora, el evangelio dice la verdad. Si lo decimos o no, el evangelio, la palabra de Dios dice la verdad. Si nos arrepentimos, vamos a ir al cielo. Pero si no nos arrepentimos, vamos a ir al infierno. Y no importa lo que a una persona quiere escuchar. Eso es la verdad. Amén, hermanos. Dice Gálatas 1:8-10. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os predicare
otro evangelio del que os hemos predicado sea anatema. Como antes hemos dicho, así ahora digo otra vez, si alguno os predicare otro el evangelio que del que habéis recibido sea anatema, ¿qué persuado yo ahora a los hombres o a Dios? ¿Acaso busco agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Dios. Amén. El evangelio no es de agradar a un hombre. El evangelio es decir la verdad. Amén. Mostrar a alguien el camino al cielo. El evangelio es muy tierno. Siempre trata a las personas de una manera suave, ¿verdad? Muestra el amor. Dice Jesucristo, venid a mí. Escuchen esto, hermanos. Palabras tan tiernas, ¿verdad? Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y os haré descansar. Amén. Aleluya. Dice Mateo 12:20, dice, la caña cascada no quebrará. El pabilo que humea no apagará hasta que saque a victoria el juicio. Amén. Si hay una persona así como que puede ser una caña cascada, una persona bien débil, ¿verdad? Que fácilmente un niño puede quebrar esa caña cascada, pero dice que que Jesucristo no la quebrará. Amén. Y Él no va a quebrar a una persona que viene a Él, pero dice la Biblia que Dios no quiere que ninguno perezca, pero que todos vengan al arrepentimiento. El evangelio es amoroso. San Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. San Juan 15:13 dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y esto tiene afecto en nosotros porque dice el último mandato de Jesucristo, dice San Juan 15:16-17, dice, esto os mando, que os améis unos a otros, ¿verdad? Entonces el evangelio nos muestra el amor de Jesucristo, pero va a tener efecto en nosotros. La salvación va a tener efecto en nosotros, que tengamos amor a otros. El evangelio es misericordioso. Tenemos a un Dios misericordioso, hermanos. Salmo 103:8 dice, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Dice Salmo 119:64, dice, de tu misericordia, oh Jehová, está llena la tierra. Aleluya. Dice Jonás que Jonás se quejó porque Dios estaba tan misericordioso. ¿Pueden imaginarse de esto, hermanos? Dice, lloró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra. Por eso me precaví, huyendo a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente, piadoso, tardo en enojarte, de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Casi chistoso, hermanos, pensar de un predicador que su trabajo es predicar para que personas sean salvas, ¿verdad? Pero luego él está quejándose porque Dios es tan misericordioso que Él iba a perdonar a esas personas. Amén. No tiene sentido, ¿verdad? Pero gracias a Dios. Así Dios es tan misericordioso. El evangelio también es santo. Todo lo que hay del evangelio, de la salvación. Primeramente, hermanos, Dios envía el Espíritu Santo para convencer al pecador, ¿verdad? ¿Qué es eso? Cuando el Espíritu Santo vino a nuestros corazones para convencer a nosotros, ya no sentíamos nada, hermanos. Éramos pecadores. Ya no queríamos nada, pero despertó algo en nuestros corazones para jalar a nosotros, para
a traernos a Jesucristo. ¿Y qué es eso? El Espíritu Santo quiere hacer a nosotros que seamos santos. Aleluya. Luego, cuando hemos sido salvos, hemos sido removidos del mundo y puestos en una familia nueva. Amén. Si alguien está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, dice 2 Corintios 5:17. Un gran cambio. Ciego fui, mas veo yo. Aleluya. Amén. Ya era un ciego, dice la palabra de Dios, pero ya puedo ver. Dice, sabemos que hemos pasado ¿de qué? De muerte a vida. Amén. Un gran cambio, ¿verdad? El Espíritu Santo nos va a cambiar, el Evangelio nos va a cambiar, la salvación nos va a cambiar. Todo eso, hermanos, es porque Dios quiere tener comunión con nosotros. Eres santo, tan apartado de todos nosotros. Pero Él quiere conectarse con nosotros y tener comunión con nosotros. Amén. Aleluya. Quiero decir también que el Evangelio nos va a cambiar para que podamos vivir santos. Dice solamente, Filipenses 1:27, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que ya sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, unánimes, combatiendo juntos por la fe del Evangelio. Aleluya. Vamos a regresar a la escuela dominical de los niños por un tiempo, hermanos. Tener un buen comportamiento. Si hay un apóstol ahí que nos está viendo, un pastor ahí que nos está viendo, o otra persona que nos está viendo, alguien de la iglesia, piensen, hermano, de Daniel, que fue secuestrado de su tierra. No podía ver a sus padres. Su sacerdote no le acompañaba, ¿verdad? No le acompañaba. Él estaba en una tierra lejana de sus padres, de su religión, de todo eso, ¿verdad? También había muchos otros hebreos ahí. Y cuando servían la carne que fue ofrecida a los ídolos, de todos los hebreos, no más que 4, dijeron, no vamos a comer de esta carne. Que nos sirvan, creo que eran legumbres, ¿verdad? Que nos sirvan legumbres, para que no tengamos que comer esa carne ofrecida a ídolos. Amén. Y después del tiempo puesto, pasaron la prueba, ¿verdad? Que ellos se veían más hermosos que los otros hebreos que estaban comiendo de la carne. Amén. ¿Sabe qué, hermanos? Dice ahí, después en el capítulo, que Dios dio a Daniel un don de entender los sueños y todo eso. Y Dios les dio a ellos sabiduría como 10 veces más de las otras personas, de los otros magos, de las otras personas que eran como las personas sabias de esa tierra. 10 veces más, hermanos. Amén. Yo creo que para mí la doble porción sería suficiente. Amén. Pero 10 veces más. Amén. Qué maravilloso, ¿verdad? Pero él se comportaba igual si sus padres estaban ahí viendo lo que él estaba haciendo. Si su sacerdote estuvo ahí viendo lo que él estaba haciendo. Si toda la familia. No. Él tenía tantas excusas, ¿verdad? De decir, yo no tengo que hacer esto. Nadie me va a ver. Todos mis amigos están haciendo igual.
Pero dijo, no, yo voy a seguir el mandato de Dios. Voy a seguir la ley de Dios. También, hermanos, dice la palabra de Dios de David, cuando él se quedó en su palacio, cuando todo el ejército estuvo en la guerra, y no sé por qué él se quedó en la casa en lugar de ir a la guerra con su ejército, pero se quedó en la casa y miró allí a Betsabé bañándose y codiciaba a ella. Y ustedes saben que ellos cometieron adulterio. Entró el pecado en la vida de David. Amén. Esto es del opuesto. No se comportaba bien mientras que estaba en soledad. Amén. Acán entró allí a un lugar. Nadie lo podía ver. Nadie podía ver lo que él estaba haciendo. Pero Acán dijo que vio entre el despojo un manto babilónico muy bueno y 200 ciclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 ciclos. Y dijo, lo cual codicié y tomé, he aquí que está escondido debajo de tierra en el medio de mi tienda y el dinero debajo de ello. Entonces, Acán vio lo que había. Dios le estaba probando, ¿verdad? Vio lo que había, codiciaba lo que había, tomó lo que había y pecó contra Jehová, ¿verdad? Y ustedes saben que él fue apedreado por hacer esto. Todos nosotros vamos a tener la tentación. Vamos a tener las pruebas. Dios va a probar a nosotros. Pero es importante, hermanos, que ganamos cada vez, ¿verdad? Que pasemos los exámenes. Un niño una vez, en medio de la noche, su mamá le escuchó y él tenía ahí el jarro de las galletas y tenía su mano ahí entre las galletas. Escuchaba él y dijo, mijo, ¿qué estás haciendo? Con las galletas en la mano dijo, estoy luchando con la tentación, mamá. Amén. Dice Padre nuestro, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. ¿Saben qué, hermano? Yo creo que Dios puede librarnos de tentación. Que Él puede santificar a nosotros para que ya no tengamos los deseos, ya no tengamos esas cosas que nos tientan, ¿verdad? Yo creo que Él puede santificar a nosotros así. Entonces, ¿cómo podemos aplicar esta verdad a nosotros mismos? Que nos comportemos como es digno del Evangelio de Cristo en nuestros trabajos, que nuestros patrones saben que somos cristianos. Si alguien le preguntara, ¿conoce a un cristiano que va a una iglesia buena? Sí, tal hermano, tal hermana. Que vaya a la iglesia del hermano porque ellos se comportan muy bien, ¿verdad? Nuestras casas, en privado, en la iglesia, amén, nos estamos comportando como es digno del Evangelio, hermanos, cuando estamos en pleito. Cuando nos estamos chismeando. Amén. Mi esposa llamó a un restaurante, tenía antojos de unos tacos. Entonces, ella llamó a una taquería. La señora que contestó el teléfono no la podía entender porque mis hijos estaban gritando, llorando. Cuando llegué ahí, yo dije, pues, cada vez que estamos hablando en el celular, un niño está pegando al otro.
Un niño está llorando, un niño está gritando. Hay algo que está pasando. No debe ser en la iglesia, ¿verdad? Sí. Amén. Que ya no seamos niños, dice la Biblia, ¿verdad? En la familia, en nuestras actitudes, en nuestras acciones, en nuestras asociaciones. Dice aquí que para que ya sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, unánimes combatiendo juntos por la fe del Evangelio. Quiero decir esto, dice unánimes en un mismo espíritu. Hay muchas personas que ahora quieren que todas las iglesias se unan como los católicos, los anglicanos, los musulmanes, los mormones, los testigos de Jehová, los pentecosteses, los apostólicos, los bautistas, ¿entienden, hermanos? De cada denominación, cada religión y todo, se unen. Dice, eso va a ser la unidad. No. La unidad que según la Biblia es unidad con el Espíritu Santo. No es unidad en confusión, ¿verdad? No, es unidad con el Espíritu Santo. Dios no es el autor de la confusión. Y si yo, hermanos, estoy en unidad con el Espíritu Santo, yo puedo llegar ahí a Nuevo México, el estado de Nuevo México, donde yo casi no conozco a ni una persona, y luego, si hay otro hermano ahí que es en unidad con el Espíritu Santo, podemos conocernos y podemos creer casi la misma cosa, ¿verdad? Tener casi la misma creencia. ¿Por qué? ¿Por qué? Estamos en unidad con el Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Dice también, versículo 28, y en nada intimidados por los que se oponen. Unánimes con el Espíritu Santo, primeramente, unánimes en el trabajo, dice luego, combatiendo juntos por la fe del Evangelio. Debemos estar en unidad, hermanos, sabiendo que estamos haciendo el mismo trabajo, ¿verdad? El ejército funciona como un cuerpo. ¿Por qué? ¿Saben qué? Están haciendo un trabajo. Tienen una meta, un trabajo, una obra. Están haciendo una cosa, ¿verdad? Debemos ser iguales. Dice, en nada intimidados por los que se oponen. Hermanos, quiero decirles, los cristianos verdaderos debemos orar para que el Señor nos dé de nuevo, ¿verdad? En Hechos 4 dice ahí que los fariseos, ellos soltaron a los apóstoles y dice, puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los príncipes de los sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Hechos 4:24. Escuchen esto, hermanos. Cuando escucharon esto, habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, Señor, tú eres Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste, por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas. Escuchen esto, hermanos. Estaban en problemas los discípulos, pero que estaban orando. Señor, tú eres hermoso, tú eres grande, tú eres en control de todo. Estaban alabando a Dios. Amén. Cuando estamos en problemas, corrimos diciendo, Señor, ayúdame, ese es el problema, tal problema. Pero ellos comenzaron con alabar a Dios. Es maravilloso, ¿verdad? Luego se levantaron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Pues verdaderamente se juntaron contra tu santo Hijo Jesús, a quien tú ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer
lo que tu mano y tu consejo habían predeterminado que se hiciese. Ok, hasta ahora no ha mencionado nada del problema, ¿verdad? Nada del asunto. Dice, y ahora, Señor, después de todo eso, mira sus amenazas y concede a tus siervos. ¿Qué? Concede a tus siervos. ¿Qué? El poder de hacernos invisibles para que ellos no nos puedan hallar. ¿Amén? Invisibles, intangibles para que no nos puedan tocar. No pidieron por un poder de los supermanes, no, ¿verdad? De poder de volar para que no nos puedan pescar. Dice, para que concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra y extiende tu mano para que sanidades y milagros y prodigios sean hechos por el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron la palabra de Dios con denuedo. Aleluya. Quiero terminar con esta historia. Yo he escuchado un libro que ahora no puedo recordar el título del libro, pero ese hombre, un hermano, fue a diferentes naciones que son están en bajo persecución. Y él tenía entrevistas con diferentes cristianos y él fue ahí a China. Y esos hermanos, ellos habían sufrido mucho en las prisiones. Dijeron que ellos no tenían confianza en un predicador si no había estado en la prisión primeramente. ¿Me entienden, hermano? Y él estaba hablando con ellos y dijo, ¿qué dicen sus vecinos de ustedes? ¿Qué dirán sus vecinos de ustedes los cristianos? Y ellos dijeron a él que era un cristiano como Bautista que no cree en milagros. Los cristianos de China dijeron a él, pues nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestros familiares que no son cristianos van a decir de nosotros que somos las personas que resucitamos a los muertos. ¿Y por qué? Porque personas se habían muerto y ellos oraron por esas personas y Dios había levantado a ellos de la muerte. Un testimonio del poder de Dios, ¿verdad? Estaban sufriendo, pero Dios les dio poder y potestad para hacer prodigios, milagros y todo eso. Igual que dice aquí, en Hechos capítulo 4. Aleluya. Y creo que vamos a sufrir, creo que vamos a tener diferentes cosas, pero el Espíritu Santo es mucho más capaz de lo que el diablo puede ser, ¿verdad? Amén. Aleluya. Hermanos, vamos a terminar así. Y si quieren tener un descanso por un momento, que Dios os bendiga.